El tesoro subterráneo de Mario Méndez, capítulo 25. La cuestión es que, ya dentro del cuarto prohibido, la preocupación por la posible llamada de mi madre solo me duró un momento. Inmediatamente después de palpearme la frente, enfoqué la linterna hacia las paredes y la sorpresa me dejó sin aliento y me impidió, por supuesto, pensar en nada que no fuera lo que estaba viendo. Detrás de unos viejos tirantes de madera cubiertos de polvo y escombros estaba lo que tanto habíamos buscado, el tesoro, en todo su esplendor. Allí había cofres grandes y pequeños, candelabros, libros, cajas de madera, monedas tiradas, finísimas piezas de antigua vajilla de plata y todo parecía brillar. Era una imagen de ensueño. Claro que no era fácil sacarlo, parecía que toda esa brillante fortuna estaba resuelta a quedarse por siempre bajo la tierra. Hasta allí había llegado Santiago las 2 veces que se adelantó a Fernando. La primera vez se había llevado lo que estaba a mano y seguramente había provocado el primer derrumbe. La segunda vez, nuevamente, por culpa de su torpeza, el cuarto casi había quedado tapiado para siempre. Y ahora yo tenía que sacar los restos del tesoro que entre las vigas caídas y las piedras, valiéndome de mi cuchara de albañil y del pico que mis compañeros pasaron por el hueco detrás de mí. Así que me puse a hacerlo con mucho cuidado para no provocar ningún nuevo derrumbe y con mucha paciencia. Muy despacio y transpirando a mares, fui empujando las piedras, corriendo las maderas, cavando, rascuñando casi, hasta que después de mucho rato saqué de su entierro una muestra pequeña pero valiosa del tesoro. Había conseguido tomar un alhajero todo incrustado de piedras preciosas, lleno de joyas antiguas. Con solo eso estaba casi seguro teníamos asegurada una pequeña fortuna. Pero no me conformé, por supuesto. Volví hasta el hueco, empujé el alhajerito hacia afuera con un palo y oí, como viniendo de muy lejos, las expresiones ahogadas de mis 2 amigos. En ese momento deseé con todas mis fuerzas que estuvieran dentro del cuarto conmigo y no solo para que me ayudaran. Lamentaba, además, que no pudieran ver el sitio del tesoro por dentro, en especial Fernando, que lo había soñado toda su vida. Realmente, aunque yo lograra sacar muchas más joyas y oro que los que Santiago sacó la primera vez, la traición del falso amigo ya había producido un daño irreparable. Había condenado a nuestro amigo el ciruja a no entrar nunca en el cuarto de su bisabuela, y eso era una enorme injusticia. Pues claro, no era momento de llorar sobre la leche derramada, como hubiera dicho el propio Fernando. Volví a arrodillarme entre los restos de las vigas y después de otro largo rato de trabajo extraje una chata caja de madera. Dentro había 2 pistolones de cachas doradas, quizás cubiertas de oro, que se mantenían sin una sola mota de derrumbe. Pensé que alguna vez con esas armas un par de caballeros se habían batido por una dama y cerré la caja con admiración. Ese era otro hallazgo formidable. Estuve buscando y rebuscando hasta formar a mis pies un considerable montón de joyas, la caja de las armas, unas cuantas monedas, 2 libros antiquísimos, un enorme crucifijo amarrado a una cadena de plata, cuyos eslabones eran más gruesos que mis dedos, una vaina de cuchillo toda llena de pedrería. Lamentablemente el cuchillo se me cayó y no lo pude recoger, y varias cosas más. Todavía quedaba un cofre mediano que yo imaginaba lleno de monedas,
y ese sería mi próximo objetivo. Descansé por un rato y luego volví al hueco a pasarles a mis compañeros todo lo hallado. No podía decirles que me esperaran, pero me imaginé que mientras yo siguiera sacando maravillas, ellos no tendrían ningún apuro por regresar. El cofrecito me costó mucho más trabajo del que había supuesto, pero al fin logré arrancarlo de su encierro. Retiré una madera haciendo palanca con el pico y una vez corrida empecé a quitar piedras con la cuchara, un montón de ellas. El cofre estaba lleno de monedas, de joyas, de adornos de metal. Era algo maravilloso y, esta vez sin duda, era una verdadera fortuna. Empujé el magnífico cofre hasta el agujero y me di cuenta de que no podía pasarlo para el otro lado, así que lo vacié y fui empujando su contenido con el pico. Tan entusiasmado había estado con el último de los hallazgos que no me di cuenta de que mis movimientos habían provocado que de diferentes partes del techo comenzaran a caer finas lluvias de polvo y piedritas diminutas. Recién comprendí el peligro en que estaba cuando una de esas piedras me dio en la cabeza y me hizo saltar asustado. Iluminé el techo con la linterna y entonces vi los finos chorros que caían en diferentes lugares, como una lluvia despareja. Me sentí aterrado. Era el anuncio de que en cualquier momento habría un nuevo derrumbe, un derrumbe definitivo que me sepultaría allí adentro. Sin pensar en lo que hacía, gritando imprudentemente, me tiré de cabeza en el hueco. Mis gritos solo servirían para acelerar el derrumbe, pero yo no podía pensar en nada, simplemente estaba en estado de pánico. Fernando y Gabriel, que me escuchaban desde el otro lado, me chistaban, pero yo no podía parar. Pasé por el hueco bajo la piedra a toda velocidad, sin la linterna, sin el pico, sin la cuchara, raspándome los codos, las rodillas y hasta la cara. Pero no recuperé la tranquilidad hasta que las manos de Fernando se aferraron a mis muñecas y me terminaron de sacar del agujero. Cuando logré respirar un poco, les quise explicar por qué me había asustado, pero no hizo falta. Apenas unos instantes después de mi salida del cuarto, oímos el estruendo del derrumbe. Un montón de polvo subió hasta nosotros desde el agujero y los tres comprendimos de inmediato que el tesoro había quedado sepultado para siempre y yo me había salvado por un pelo. Capítulo 26. Ni qué decir que el regreso fue uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Fernando, que estaba emocionado, nos abrazaba y parecía querer gritar de contento, pero se contenía para no provocar más derrumbes. Gaby literalmente saltaba en una pata, la que tenía sana. Con la alegría se le había olvidado por completo el tobillo hinchado, y yo, una vez pasado el susto del derrumbe, orgulloso de mi trabajo, metía las manos entre las joyas y las monedas y me sentía como un pirata de novela en el momento en que acababa de hundir un rico galeón y disfruta de los tesoros obtenidos. Pero no teníamos demasiado tiempo para festejar, pues la idea era llegar a la estación lo más rápido posible. Esta vez caminaríamos hasta Malavia y desde allí, con nuestras riquezas, nos iríamos a Chacarita a ver a mis padres y luego a la gente del hogar de Palermo. Pero antes, esto estaba pactado desde el primer momento. Iríamos a la mejor confitería que encontráramos y nos tomaríamos un desayuno de millonarios, que pagaríamos con alguna de nuestras monedas de oro. Volvimos por los túneles, que ya no nos parecían amenazadores,
ni tétricos. Los tres, estoy seguro, pensábamos en el inmediato futuro de prosperidad. Seguramente Fernando repartiría con generosidad lo obtenido y nos alcanzaría para muchísimas cosas. En eso estábamos, avanzando veloces, contentos, cuando vimos la luz de las cercanías de las vías. Nos pareció mucho más fuerte que la noche anterior, tal vez porque veníamos de una oscuridad casi total o porque quizá llegara hasta allí algo de la claridad de la mañana. Esa luz era otro toque de alegría y ahora que ya podíamos hablar sin miedo a los derrumbes, Fernando se permitió soltar el grito de triunfo que tenía guardado desde hacía tantos años. Casi corriendo salimos hacia la letra L marcada en las puertas del subte, riendo y gritando. Adelante iba yo, y a un paso me seguía Fernando. Gabriel, por la renguera, se había quedado unos metros más atrás. Por eso fue el único que siguió riendo cuando llegamos a las vías. Por eso fue el último en abrir desmesuradamente la boca, tal como lo habíamos hecho el viejo y yo unos segundos antes. El último en quedarse mudo por la sorpresa, como nosotros parados estúpidamente frente a las linternas y las armas de Santiago y dos de sus ayudantes.